Bienvenidos Evidencias. Estamos en el Museo de la Creación en Cincinnati, Ohio. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie acerca de los orígenes, hablando acerca de el diluvio. El diluvio es una de las historias favoritas de niños y grandes. Nos habla acerca de este gran bote que fue construido por Noé y por sus hijos. ¿Qué evidencias tenemos acerca de esta catástrofe? ¿Cómo los científicos naturalistas han tratado de explicar los eventos catastróficos que podemos ver en la naturaleza? Las evidencias de que algo inmenso, algo grande debió haber sucedido. Quédate con nosotros en Evidencias. La Biblia presenta el relato del diluvio como un castigo por la maldad de la raza humana en aquel momento. Los seres humanos se habían apartado completamente de Dios y se habían dedicado completamente al pecado y a la maldad. La Biblia establece que su pensamiento era de continuo solamente hacia lo malo. Así que Dios, usando de su soberanía, decide destruir a aquel mundo pecaminoso que se había apartado completamente, como un acto de justicia de parte de Dios. La primera catástrofe registrada es el evento de lluvia, la precipitación de lluvia durante un tiempo prolongado y en forma indefinida. La segunda catástrofe que podemos encontrar es el movimiento y la deposición de sedimentos y la formación de nuevos estratos y deposiciones en el suelo y la tierra debido al flujo del agua. La consecuencia fueron unos cambios totalmente geomorfológicos diferentes a lo que había en ese entonces. Se formaron nuevas montañas, se formaron nuevos valles, valles aluviales, valles con suelos compresibles, la exposición de roca, de fragmentos y montañas de roca. Todas esas fueron las nuevas configuraciones que ocurrieron durante esa catástrofe en la corteza terrestre. La cultura mesopotámica, que nació entre los ríos, conserva relatos, épicas que nos hablan de inundaciones o diluvios. También lo tenemos en Egipto, lo tenemos en Mesoamérica, lo tenemos en el Pacífico y en diferentes partes del mundo. ¿Cómo podemos explicar que diferentes culturas nos hablen acerca de un evento catastrófico como el que se presenta en la Biblia? En 1845 fue descubierto las ruinas de Nínive. Muchos palacios fueron descubiertos y en 1852 Osmur-Razan descubrió la biblioteca del rey Asurbanipal. En la biblioteca había muchos documentos, millares de documentos. Cuando fueron llevados a Inglaterra, esos documentos fueron traducidos por una persona que conocía la escritura antigua, el cuneiforme, George Smith. Y cuando él comenzó a traducir, él quedó fascinado porque encontró en esos textos relatos semejantes al relato de la creación y al relato del diluvio. Faltaban algunos documentos, mas luego, encontrados el resto, se publicaron textos de ese relato. Eso indica que los antiguos habitantes de Mesopotamia, asirios, babilónicos, sumerios y otros más, tenían conocimiento del relato del diluvio. Y ellos descubrieron el diluvio, la creación, al modo que ellos tenían. O sea, un relato, si es inventado en una comunidad, pasando a otra comunidad, ese relato es adaptado a las condiciones de esa comunidad. Así los mesopotámicos, ellos entendían el diluvio, que ahora es conocido como la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh es una persona que busca la inmortalidad y sabe que una persona llamada Utnapishtim encontró la inmortalidad porque fue avisado por un ser sobrenatural, un Dios, que le indicó que todo el universo, toda la tierra sería destruida. Y para él no ser destruido debía construir una embarcación
un navío con 32.000 cestos de paja. Y él hizo el navío semejante a Arca de Noé, y así prevaleció las aguas. Llovía mucho y la estructura terrestre fue modificada. Es un relato que nos indica que las personas de culturas antiguas conocían también de esta gran catástrofe. En Mesopotamia, la tierra entre ríos, podemos encontrar varios relatos que han sido comparados con las historias que tenemos en el libro de Génesis. Entre ellos tenemos la épica de Gilgamesh, que fue encontrada en Nínive, actualmente la ciudad de Mosul, en Irak. También tenemos la épica de Astrahasis, entre otras. En esas épicas, poemas y relatos se presentan diluvios o eventos similares a los que tenemos en Génesis 1 al 11. En el caso de una de estas épicas mesopotamias, tenemos la descripción de un hombre al cual fue anunciado que habría una catástrofe impresionante, un diluvio universal, aunque en este caso era solamente regional en esta parte de Mesopotamia. Él tenía que salvarse juntamente con animales en una gran barca. Más allá de las similitudes, veamos las diferencias del relato bíblico con el relato mesopotámico. Vemos que en el caso de Mesopotamia tenemos que los dioses hablan en secreto, le dicen a su Noé que mantenga en secreto que los dioses quieren destruir el mundo. Y los dioses quieren destruir el mundo porque los hombres hacen mucho ruido, molestan mucho a los dioses. En este caso, el Noé mesopotámico se esconde su plan de crear un barco y llevar a su familia con animales y preservarlos de esa manera. En el caso de la Biblia tenemos un Noé que anuncia, proclama, invita a otros a salvarse. Vemos que Dios no está molesto con los seres humanos y se quiere deshacer de ellos por algún capricho de la deidad, sino que los seres humanos se habían olvidado del plan original y se estaban destruyendo entre ellos mismos. Y Dios, para salvar a la humanidad, entonces es que tiene que erradicar a aquellos que no quieren escuchar su voz. De esa manera, el Noé bíblico es un predicador, es alguien que invita a otros a salvarse. Y después de que termine el diluvio, la promesa de que todavía un Mesías va a venir a rescatar y a redimir este mundo permanece en las escrituras hebreas. ¿Cómo es que la ciencia naturalista explica el diluvio? ¿Realmente lo toman en serio? ¿Qué teorías se han usado para negar que realmente hubo un diluvio o una catástrofe universal como la presenta la Biblia? En relación al relato del diluvio, muchos naturalistas niegan que este hecho haya sido una realidad. ¿Por qué? Porque consideran que extraído de la Biblia es un relato fantasioso, una mitología simplemente, y no puede ser realidad. Hay un estudio utilizado por los evolucionistas que se llama fechado radiométrico, el cual permite la reconstrucción de una geocronología. Esto es usado para fechar el registro fósil. Los resultados, por ejemplo el Fanerozoico, dicen que tiene alrededor de unos 540 millones de años. Entonces, ¿hasta qué punto el fechado radiométrico es confiable? En primer lugar, cuando se analiza la columna geológica, es posible identificar evidencias de eventos catastróficos y que son constantes. La formación de camadas de forma paralela en todos los lugares, la presencia de fósiles, vulcanismo violento, lo que debe haber generado terremotos con una escala superior a 10 Richter, algo que no sucede actualmente. Luego, toda la Tierra fue trastornada. Por eso, personalmente veo evidencias que apuntan o a sucesivas catástrofes constantes o a una única catástrofe globalizada con algunos episodios más violentos, unos más intensos que otros, en un corto periodo de tiempo. Entonces los naturalistas, por medio del fechado radiométrico, buscan explicar estos mismos eventos, pero a lo largo de millones y millones de años. Vemos que esto no coincide con las evidencias. Las evidencias son de una catástrofe global. El fechado habla de millones de años. Ahora, ¿el fechado por sí mismo es confiable?
existen muchos problemas, pero estudios necesitan ser realizados de forma más profunda con la finalidad de demostrar que ese método cronológico está ultrapasado. Este método realmente contraría lo que se encuentra en el campo de investigación, las evidencias geológicas que apuntan para eventos catastróficos y continuos. Más allá que representar de forma vívida la creación, el diluvio y esta catástrofe, como se puede ver aquí en el Museo de la Creación en Ohio, ellos han tratado de proveer información científica, investigación seria acerca de la posibilidad de una catástrofe como el diluvio. Tan en serio que ellos, 40 millas al sur, en el estado de Kentucky, están preparando un modelo del arca impresionante, del mismo tamaño que lo presenta la Biblia, con animales, con áreas de investigación en las cuales las familias pueden interactuar con científicos y con personas que presentan evidencias acerca del diluvio. Pero realmente, ¿podemos contestar todas las preguntas que hacen los científicos naturalistas? Si quieres escuchar algunas de esas respuestas, quédate con nosotros después de la pausa, aquí en Evidencias. Estamos de regreso en este programa que hemos dedicado acerca del tema del diluvio. Estamos ahora dentro del arca, aquí en el Museo de la Creación. Se puede imaginar estar escuchando los diferentes animales que hacían sonidos, que se quejaban, que pedían a la lluvia que se encontraba afuera, un movimiento de un lado hacia el otro y tal vez algunos sobrevivientes que se encontraban en la parte de afuera. Debió haber sido una experiencia única la que tuvo Noé juntamente con sus hijos. Pero más allá de la historia que todos conocemos desde niños, ¿qué evidencias pueden proveer algunos científicos creacionistas que consideran que tenemos posibilidades de tomar el relato bíblico en serio, como un hecho veraz? Desde el punto de vista paleontológico, el diluvio es consistente con la explicación o con las observaciones de una columna geológica en donde tenemos fósiles de todos los tipos de organismos muy bien preservados, lo que sugiere un enterramiento rápido para evitar que las partes duras de esos organismos fueran afectadas por las inclemencias del tiempo. La extensión de las distintas capas que forman la columna geológica, que se encuentran en distintos lugares del planeta, establece también que ese mismo evento fue un evento de dimensiones globales. Podemos imaginar el evento del diluvio. Hay una fuente de agua y la tierra comienza a llover. La lluvia comienza a gastar la superficie terrestre en un proceso llamado erosión. La erosión conduce esas partículas de tierra para el fondo del mar. Entonces se forma la primera capa geológica. Continúa lloviendo y otras partículas de otras sustancias continúan siendo llevadas por un proceso de decantación, van al fondo y forman la segunda capa. Puede ser el Cambriano, Siluriano y así todas las otras capas. Durante el proceso de deposición, los primeros elementos que se depositan básicamente son los elementos más livianos. Se van depositando unos estratos sobre otros dependiendo el movimiento, la dinámica, la energía de la fuerza o la cinética del agua. Va depositando ese sedimento y van formando diferentes horizontes de diferentes composiciones, de diferentes materiales, de diferentes características geológicas. Y sepultados entre ellos, entre esos horizontes, o lo que llamamos un sándwich, están ubicados toda la evidencia geológica de fósiles, árboles, animales, plantas que quedaron sepultados, que son lo que hoy tenemos como evidencia científica de un pasado geológico donde hubo un diluvio. Ese tipo de características de sándwich o de estratos o horizontes depositados uno sobre otro durante el proceso del cataclismo o durante el proceso deposicional por el flujo del agua, pero a su vez ellos han adquirido la configuración de la corteza terrestre, han seguido esa geomorfología que tenía la corteza en ese entonces, a diferencia de que los estratos fueron depositados y fueron acomodados siguiendo esa configuración.
Por eso usted puede encontrar lugares como los valles, donde usted tiene una estratificación totalmente horizontal, lineal, un estrato sobre otro en diferentes espesores y magnitudes, y usted puede ver que esa misma configuración estratigráfica la configura moldeando o circunvalando cualquier rasgo geológico como una montaña. En mi área específicamente, he desarrollado mi maestría y mi tesis doctoral sobre basaltos. Es una roca de origen volcánico que se encuentra mucho en la región meridional de Sudamérica, no solamente en la parte sur de Brasil, como también en Paraguay, Uruguay y Argentina. Es interesante notar que los basaltos que estudié aquí en Sudamérica también están presentes en Namibia, África, lo que demuestra que este proceso volcánico violento, que me llevó 12 años estudiarlo, sucedió cuando aún no había océano Atlántico, y sí un único continente llamado Pangea. Entonces, el mismo fenómeno que ocurrió en Paraná, San Pablo, Santa Catarina, Uruguay, Paraguay, también ocurrió en la costa africana, que estaba unida con Sudamérica. Entonces, grietas monstruosas se abrieron, grandes proporciones de lava se esparcieron violentamente. Pero esas fisuras, ¿cómo se formaron? Meteoritos que cayeron en la Tierra. En la extensión de la columna geológica es posible observar evidencias de estructuras de impacto bien redondeadas, que o están expuestas o están en subsuperficies, pero que por medio de estudios de sondaje geofísicos es posible identificarlas. Cantidad de iridio, hierro y níquel, que son comunes en meteoritos, pero que son raros aquí en la Tierra. Cuarzo, microfracturado y otras evidencias que demuestran que los cráteres perfectos que hoy vemos en algunos lugares de la Tierra, en la Luna, en Marte, en Mercurio y en Venus, relatan una historia de una catástrofe que alcanzó a todo el sistema solar. Algunos científicos llaman a este episodio del Gran Bombardeo. Meteoritos por todos lados que seguramente también cayeron en la Tierra y lo hicieron según las evidencias, y de esa forma provocaron hendiduras. De esas grietas salió un gran volumen de agua. Esas aguas podemos asociarlas a Génesis 7:11, y fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Luego una gran cantidad de lava salió y ocupó espacios enormes. Cuando termina este evento, una gran grieta comienza a abrirse en el medio del océano Atlántico. Hasta entonces no existía este océano, es el comienzo del océano Atlántico. Y de esa grieta comienza a salir lava, lava, lava. La lava va siendo depositada y al mismo tiempo las partes se van distanciando. Se distancian, la lava sigue saliendo, ocupando los espacios. Y como resultado, hoy tenemos el lecho del océano Atlántico con un área de 106 millones de kilómetros cuadrados, una espesura promedio de basaltos de 10 kilómetros, o sea, un volumen de 1.000 millones de kilómetros cúbicos de lava. ¿De dónde salió esa lava? De un supervolcán, de un hipervolcán que hoy está sumergido bien al medio del océano Atlántico. Se llama dorsal mesoatlántica. Es una cordillera que está al fondo del océano, bien al centro del océano Atlántico. Es un volcán lineal de donde salió grandes cantidades de lava. Tiene más o menos 3.000 metros de altura y está sumergido. En Islandia, este volcán aflora y allí vemos ese proceso continuo desde la época de la gran catástrofe del diluvio hasta los días de hoy. Allí es un lugar interesante para analizar ese fenómeno de modo continuo, demostrando que en el pasado fue violento y hoy es más suave. Desde el punto de vista biológico, hay grandes depósitos de combustible fósil que se puede explicar con el enterramiento rápido de grandes cantidades de materia orgánica, entiéndase bosques, vegetación, que sometido a las temperaturas y presiones en las que queda enterrado, entonces es lo que da origen hoy, o da lugar hoy a los grandes depósitos de combustibles de petróleo y de gas natural que se encuentran en múltiples lugares del planeta. El petróleo tiene un origen orgánico de plantas y animales, pero las plantas y animales deben estar sujetas a una presión, o sea, ser presionadas, sepultadas, y un efecto de aumento de temperatura. Si una planta cae una semana y otra planta cae otra semana y queda en la superficie, esas plantas después de algunos meses pueden ser descompuestas, pueden quedar podridas. En realidad debe haber un derrumbe y un sepultamiento de las plantas al mismo tiempo, lo que ocurre en el diluvio. Todas las plantas
cayeron de un bosque, imaginemos, y las ondas soterraron, enterraron las plantas. Y ese entierro, ese sepultamiento, tuvo su efecto en la presión de esos organismos y también la actividad interna de la tierra actuó como un horno para producir el petróleo. O sea, el petróleo se originó a través de un fenómeno catastrófico como es el diluvio. Se consideró que las capas geológicas así consolidadas serían difíciles de ser atravesadas. Sin embargo, existen en algunos lugares donde las capas geológicas están bien dispuestas, existen árboles que atravesaron con todos sus troncos varias capas. ¿Cómo puede eso ocurrir? Solamente cuando las capas están en un proceso plástico, barro, no estaban consolidadas. Y ese momento puede haber sido el momento del diluvio. A través de los siglos, muchos peregrinos han tratado de encontrar el Arca de Noé. No es un fenómeno nuevo, es uno que tiene una larga tradición. Durante las últimas décadas hemos encontrado estudios científicos serios que lo han tratado de hacer en esta área de Urartu, el antiguo reino de Urartu, una de sus montañas conocida como Ararat por la tradición. ¿Cuán serios son esos estudios? ¿Todos los podemos presentar en la misma categoría? ¿Será que algunos tienen peso científico y otros son simplemente aficionados, buscatesoros que están tratando de probar alguna agenda personal? Han habido varios estudios con respecto al Arca de Noé. Se ha estado buscando en la región del Monte Ararat en Turquía, pero es un área bien extensa y los resultados no han sido muy favorables. Sin embargo, han llegado noticias, vamos a decir, ¿verdad?, rumores de avistamientos del arca. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, unos aviadores que iban en un transporte llevando equipo militar para Rusia, mientras volaban por el área de Ararat, vieron un barco que sobresalía de un glaciar en la nieve. Supuestamente se tomaron fotografías y todo, nada de esto después se ha encontrado. Hay ciertas evidencias también que durante el gobierno del zar Nicolás II en Rusia se envió un equipo de arqueólogos rusos que estuvieron en el Arca de Noé y tomaron medidas e hicieron una serie de estudios. Toda la evidencia que ellos recopilaron aparentemente se perdió cuando viene la revolución bolchevique en 1917, que eran ateos, no aceptaban las doctrinas bíblicas ni las enseñanzas bíblicas. Así que todo esto se ha perdido. Y así sucesivamente. Ferdinand Navarra, un explorador francés también, supuestamente encontró madera en el monte Ararat a una altura bastante considerable, sobre los 14.000 pies de altura. Él identificó esa madera como del Arca de Noé, pero desde luego no hay una evidencia sólida que pueda mostrar que fue así. Se han hecho otras investigaciones en años más recientes por el área de la falda del monte Ararat, pero no se ha encontrado nada al respecto, especialmente una formación que parecía como de un barco en piedra. Se ha estudiado bastante, pero no han habido evidencias sólidas de que se haya encontrado algo. Por ser un área tan extensa, es difícil realmente poder hallar algo, especialmente cuando el monte Ararat está cubierto de nieve. Es un pico de más de 18.000 pies de altura. Lo que ocurre es que esas investigaciones, cada una de esas muy bien hechas, con seriedad, con alta tecnología, llevando equipos, descubrieron, vamos a imaginar, descubrieron un pedazo de madera, relacionaron que esa madera sería una parte del Arca de Noé. Otros descubrieron una especie de huellas del Arca de Noé, sacaron fotografías, llegaron a medir y constataron que sería otra Arca de Noé. Sin embargo, todos esos trabajos realizados no fueron en un único lugar, sino en varios lugares, lo que confunde la mente de las otras personas. ¿Cuántos lugares son relacionados?
muchos indican que este es el monte Ararat donde posó el arca de Noé. Otro investigador encuentra que otra montaña, ese es el verdadero monte Ararat. Varios montes Ararat, mas el relato bíblico no indica de varias arcas, solamente uno. Tal vez estudiando la lengua hebraica nos podemos indicar que el monte Ararat no es el nombre de una montaña, sino la región. El arca de Noé posó en una montaña de la región de Ararat. O sea, todas esas tentativas muy bien realizadas no llevan a una respuesta sobre encontraron vestigios del arca de Noé. El estudio del diluvio se ha tomado desde diferentes puntos de vista. Algunos peregrinos, deseosos de probar la Biblia, lo han hecho a través de siglos. Otros científicos lo han hecho de manera antagonista, tratando de desprobar la Biblia, tratando de antagonizar los creyentes con los no creyentes. Sin embargo, otros científicos serios han estudiado el tema, han visto evidencias de esta catástrofe universal. ¿Realmente será necesario encontrar evidencia de madera, de un gran bote, para nosotros creer en la Biblia? ¿O será que tenemos evidencia a nuestro alrededor que nos habla acerca de esta gran catástrofe? La Biblia presenta la restauración de este mundo. Nos presenta que el mundo no será destruido más con agua. ¿Qué nos habla acerca del futuro? Si quieres estudiar la Biblia y su contenido acerca de estos eventos finales, escríbenos a nuestra dirección electrónica o a nuestro blog. También te invito para que nos acompañes al próximo programa de Evidencias.